vida a través de su palabra. Incline su rostro donde está, vamos a orar. Padre, en Cristo Jesús, oramos con acción de gracias en esta mañana, ya que tu bondad, tu misericordia está sobre nosotros en esta mañana. Son nuevas este día, Señor. Gracias porque cuando respiramos, nos recordamos que un día pusiste aliento de vida en nosotros cuando venimos a este mundo, y también el día que rendimos nuestra vida a ti, Señor, infundiste una nueva vida espiritual en nosotros cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros para quedarse con nosotros y transformarnos a la imagen y semejanza de ese Dios todopoderoso que un día albergó en su corazón que tuviéramos comunión con Él, todos los hombres. Por eso envió a Jesucristo para establecer la comunión y la unión entre el hombre y Dios, y que a través de Él la enemistad del hombre por el pecado fuera quitada y todos estemos en la armonía y la paz y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pedimos que tu infinita gracia sea manifiesta esta mañana aquí, Señor, sobre todos los que estamos ahora aquí. Ninguno está aquí por casualidad, Señor. Sabemos que has obrado de una forma especial por medio de tu Espíritu para que todos nos reunamos acá en un mismo pensar y en un mismo sentir. Y ese es el de adorarte a ti en espíritu y en verdad, porque eso es lo que tú estás buscando en esta tierra, Señor. Y lo hacemos con agrado, lo hacemos con satisfacción, lo hacemos con mucho gozo para ti, Señor, porque solo Jesucristo es el único de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Recibimos con mansedumbre tu palabra hoy. Pedimos que ella haga lo que tiene que hacer en la vida de nosotros. Nos disponemos a tu señorío a través de ella y del Espíritu Santo, que está perfeccionando la obra tuya en cada uno de nosotros y la va a hacer efectiva hasta el día de Cristo. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias hoy, Señor. Amén y amén. Quiero que busquemos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Yo creo que de tanto que predicamos tomando esta cita, se nos está quedando de memoria. Qué bueno eso. Segunda de Corintios 5, 17, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Algunas personas que se sentirán frustradas en la vida porque sienten que no han aprovechado el tiempo y no han dejado un legado a sus sucesores, podrían pensar alguna vez y decir que hubieran querido tener una oportunidad para comenzar de nuevo y no la encuentran por ningún lado. Y la Escritura nos dice que cuando Cristo viene a la vida de nosotros y se queda en nosotros, las cosas que antes hacíamos dejamos de hacerlas, nuestra vida cambia para comenzar una nueva vida en Cristo.
y todas las cosas vienen a ser diferentes. Mas sin embargo hay personas en la iglesia, hay personas que tienen una membresía en una iglesia y sus vidas no han cambiado, y podríamos decir, bueno, ¿y qué es lo que pasó aquí? Tal vez están peor que antes o se mantienen iguales. En la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo fundó, todos recordamos muy bien que por ser un puerto, una ciudad portuaria, era una ciudad donde había mucho movimiento comercial, el dinero se movía por todos lados, llegaba mucha gente de varios lugares en las embarcaciones que ahí llegaban a fondear, y al mismo tiempo había mucha inmoralidad y mucha perversión sexual en esos lugares, y muchos hermanos de la iglesia ahí todavía tenían unos malos hábitos, todavía se comportaban como antes lo hacían, cuando ya no deberían de hacerlo. La vida cristiana, hermanos, implica cambios, y cambios radicales. ¿Oyeron eso? Si usted no está experimentando esos cambios en su vida, hay algo malo que está pasando ahí. Porque entonces podemos caer nosotros en un caso de conversiones imaginarias, que es lo que vamos a ver hoy. Ser cristiano implica un cambio de vida. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas espirituales que afectan directamente la vida de todos los seres humanos. Y todo eso está bien claro para nosotros. Existe Dios. Amén. Pero existe Satanás. Que Dios lo reprenda. Amén. Son dos fuerzas espirituales poderosas, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Existe Dios, existe Satanás, que es la contraparte. ¿Con quién quiere vivir usted? Usted decide. Existe la luz y existen las tinieblas. ¿En qué quiere vivir usted? ¿En la luz o en las tinieblas? Existe la verdad y existe la mentira, que es lo contrario. Y usted decide cómo vivir. ¿En la verdad, en la mentira o en el engaño? Existe la vida y existe la muerte. Usted puede tener vida eterna, aparte de la existencia física que usted tiene hoy. Pero usted puede tener existencia física hoy y estar muerto en delitos y pecados. Existe la victoria para el creyente y la derrota también. Existe la bendición y existe la maldición. Existe la comunión y existe la religión. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de qué fuerza espiritual va a gobernar su vida. Y yo ya tomé esa decisión hace muchos años y no me arrepiento de haberlo hecho. Y le doy gracias a Dios que en su misericordia me permitió conocerlo. La Biblia nos habla de falsos cristianos, de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos, de los cuales usted y yo debemos tener mucho cuidado, porque su testimonio no es sincero, su testimonio no es valedero. ¿Cuántos leyeron de los varones, digo de los varones, aunque tal vez alguna esposa pudo leerlo, pero el domingo pasado los hombres de Dios, el ministerio de hombres de la iglesia entregó un boletín, ¿se acuerdan? Y en el boletín había algo bien importante ahí. No sé si lo leyeron, pero para los que no leyeron se los voy a recordar. Este hombre, que solo aparecen las iniciales ahí, C.S. Lewis, él dijo lo siguiente: si la conversión al cristianismo no hace ninguna mejora en las acciones exteriores de un hombre, si él sigue siendo igual de orgulloso, rencoroso, mentiroso, envidioso o ambicioso como lo era antes, entonces creo que debemos sospechar que su conversión era en gran parte imaginaria. ¿Qué le parece eso?
Si yo digo que soy cristiano y no he cambiado, realmente estoy muy mal, soy un farsante. Amén. Quiere decir que mi conversión no es genuina. Y en eso debemos tener cuidado para no ser, como dice la palabra, tropiezo para aquellos que apenas están comenzando la vida cristiana. La conversión del hombre hacia Dios se produce por el impacto de la palabra de Dios que nosotros oímos cada vez que escuchamos un sermón, ya sea en la radio o estamos en una congregación como estamos hoy, o vemos por televisión un mensaje, estamos oyendo, estamos recibiendo, y la palabra de Dios es viva. Comentaba en la biografía de Cameron Townsend, este hombre norteamericano que vino a trabajar con las personas más pobres en Guatemala, que cuando él llegó a un pueblito donde nadie hablaba español, sino que hablaban su dialecto, llegó ahí y el único que hablaba español era el alcalde. Y este misionero, que también hablaba poco español, se sintió un poco contento porque lograba comunicarse en algo con el alcalde. Entonces el alcalde estaba feliz porque decía, este es el único hombre con que puedo platicar de otras cosas en español, ¿verdad? Porque de ahí todos hablaban en el dialecto de ellos. Y este misionero le contó a qué llegaba ahí, que quería conocer la lengua de los cachiqueles, quería aprender ese lenguaje y quería traducir la Biblia también para que ellos tuvieran la palabra de Dios en su lenguaje. Y todos los días el alcalde iba a visitar al misionero y platicaba con él. Y en uno de tantos días llegó y le dijo, mire, quiero hablar con usted seriamente. Le dije, sí, dígame qué le pasa. Fíjese que tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Ya no hago lo que antes hacía, le dice. No puedo hacer lo que antes hacía. Ay, ¿cómo es eso? Él antes andaba armado porque tenía muchos enemigos. Y había tenido un montón de mujeres porque de repente ya no le gustaba una, la cambiaba y buscaba otra. Era un poquito pendenciero, tenía mal carácter. Y eso le acarreaba problemas y él estaba diciendo, mire, desde que estoy leyendo la Biblia que usted me regaló, esta palabra no me deja hacer lo que antes hacía. Y el misionero le dice, qué bueno, siga leyéndola y ore al Señor. Le dice. Y ese hombre se convirtió, ¿y sabe qué? Cuando se convirtió dijo, siento el perdón de Dios, ¿y sabe qué? Véndame otras Biblias de esas que tiene, se las voy a mandar a mis enemigos, les voy a pedir perdón y les voy a pedir que ellos me perdonen a mí para que se sientan así como yo me siento ahora. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando entra a la vida de nosotros, esta nos transforma de adentro hacia afuera. Nos trae al arrepentimiento, nos lleva a entender, reconocer, aceptar que hemos pecado, le hemos fallado a Dios y que necesitamos un cambio en la vida. Y el único que nos cambia es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, por medio de Cristo. Mas sin embargo, se dan falsas conversiones. Yo le pregunto, ¿por qué se darán falsas conversiones en algunas personas? Dios ya lo sabe con antelación. Y en la Biblia nos muestra por qué hay personas que no cambian porque su conversión fue imaginaria. Solo estuvo en su mente, producto de algo también que había en sus corazones. Y quiero que busquemos en el Evangelio según San Mateo. Jesús habló con antelación acerca de esto en el capítulo 13,
versículo del 1 al 9 leemos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndoles: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y todos hemos visto cuando el salvadoreño prepara la tierra para sembrar. Amén. Esta no es una figura extraña para nosotros, no somos un país industrial, dependemos mucho de la agricultura. Y dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y después de esa parábola, muchos se quedaron en la luna. No entendían absolutamente nada. Incluso los discípulos que estaban siguiéndolo a él, por ratos no agarraban nada, como decían, no agarraban ni una. Entonces, ellos se atrevieron a preguntarle, ¿y por qué les hablas así? ¿Por qué no les dices directamente las cosas? Y en el versículo 11 él les responde y les dice: porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Podemos decir que nosotros somos también bienaventurados en esta mañana, porque oímos y entendemos, y vemos las maravillas de Dios obrando en muchas personas que han confiado en Él. Entonces, en esta parábola del sembrador, hay tres aspectos bien interesantes que nos muestran por qué se dan algunas conversiones imaginarias o unas conversiones que no son reales. Y Jesús se encarga de explicarles a los discípulos esta parábola, y en el versículo 18 les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y usted ya sabe quién es, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muy bien. Lo ilustra con la forma a través de la cual la semilla no cayó, por decirlo así, en una buena tierra, cayó en el camino, y se hace camino al andar, ¿verdad que sí? De tanto que uno pasa por ese lugar, se hace la vereda, después se hace el camino, y esa tierra se vuelve dura. Amén. Si la semilla cae ahí, no ha terminado de caer cuando ya las aves que están buscando el alimento se la llevan.
Y ese es el equivalente, dice, a aquella persona que oye la palabra de Dios y no la entiende. Amén. Oye bien. Oye la palabra y no la entiende. Entonces, ¿qué hace el diablo? Él viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquella persona que va oyendo el mensaje en la radio y no entiende. Está en el culto, en la congregación de los santos, oye el mensaje y no lo entiende. ¿Y qué pasa? Rápidamente el enemigo se encarga de quitar eso que hay en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a entenderlo. Veamos el ejemplo. Busquen conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Busquemos el capítulo 17. El versículo 16 registra que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, en Grecia. La cuna del arte, la cuna de la cultura, la cuna de la sabiduría. Amén. La cuna de los grandes filósofos, la cuna de grandes estadistas, la cuna de grandes artistas también. Ahí estaban. Y dice la Escritura que cuando él llegó ahí, vio que los atenienses eran muy idólatras. Y había un monumento ahí también para el Dios no conocido. Ellos no conocían, tenían un Dios no conocido. Y ustedes saben que el panteón de dioses de ellos era muy numeroso y la influencia religiosa de esos ídolos era muy fuerte también, hasta el punto que los romanos conquistan Grecia, pero Grecia los conquista a ellos a través de la idolatría. Y Pablo se encuentra inmerso ahí en esa ocasión, y quiero que leamos desde el versículo 30 en adelante. En el capítulo 17, versículo 30. Y vea lo que les dice, porque ellos llamaron a Pablo, como él andaba predicando, lo llamaron al Areópago, que era un lugar donde se reunían todos los días para ver quién llevaba alguna nueva idea. Y oyeron a Pablo y le dijeron, te vamos a llevar allá que contés esto. Y cuando él estaba ahí les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea que es la idolatría, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, este Cristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se burlaron de él. ¿Saben por qué? Porque ellos no le daban tanta importancia al cuerpo. Y él estaba hablando de ¿qué? De la resurrección de los muertos. O sea, que una persona muerta volvía a vivir. Y se empezaron a burlar de él, no le creían lo que decían, y le dijeron, mira, bueno, para ahí te vamos a invitar otra vez para que vengas a hablar de eso, y vamos a ver cómo está el calendario, para ver si puedes venir otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, pero me gusta el versículo siguiente, el 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Sabe qué significa esto? Que la palabra no regresa vacía. Va a haber gente que se va a burlar de nosotros. Al burlarse de nosotros se está burlando de la palabra y se está burlando de Dios. Y ellos no entendieron lo de la resurrección, no le cabía aquí en la mente. A pesar de que ellos se creían sabios, se volvieron ignorantes espirituales, no sabían nada. Y se burlaban de la resurrección de Cristo.
Y por eso la palabra que Pablo sembró ahí, viene el malo y ¿qué? Y la arrebatan. Y esa tierra sigue quedando dura y estéril, sin fruto. Pero imagínense qué distinta es la actitud de un hombre que viajó mucho desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar a Dios. Él sabía que hay un Dios todopoderoso y que en Jerusalén podían adorarlo, y se traslada desde Etiopía hasta Jerusalén. En Hechos capítulo 8 se registra este hecho. Felipe había estado llevando una campaña evangelística muy poderosa cuando Dios lo llama y le dice que deje esa campaña y que se vaya camino al desierto, que ahí Dios le iba a decir lo que tenía que hacer. Y del versículo 26 del capítulo 8, le dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió, dice, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. En otras palabras, el ministro de Hacienda de Etiopía había ido a Jerusalén para adorar al Dios viviente. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él tenía la suficiente influencia política y económica para poder adquirir el rollo de Isaías en aquel tiempo. Y lo iba leyendo porque él quería conocer de Dios. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, dice el versículo 30, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Es la pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Sabe qué es eso? Es humildad. Él, por su cargo que tenía y que iba en su carruaje con su motorista, ¿verdad? Y le pregunta a aquel hombre que ni lo conocía, ¿ve? Y que sin ningún protocolo se acercó a la par de él y le dice: maestro, ¿y usted entiende eso? Él hubiera dicho: claro que sí, hombre, salud pues. No me quiera saltar o alguna cosa. Pero él con toda humildad le dice: ¿y cómo podré entender esto si no hay alguien que me enseñe? Qué importante es esto. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire, ¿por qué no viene y me da el discipulado aquí en este momento? Yo quiero recibir el CCDL ahorita, porque suba siempre. Yo quiero conocer de Dios, quiero aprender de Dios. Y dice que el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura en Isaías, le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si el eunuco hizo esa pregunta, sabe que la clase que le dio Felipe comenzó desde lo que anuncia el profeta Isaías 800 años antes del nacimiento de Cristo, hasta el momento que Cristo asciende a los cielos,
promete regresar y les ordenó que fueran, predicaran y bautizaran a la gente. Hasta ahí. Y quizás, ¿y eso de bautizar qué? Le ha de haber preguntado. Es que todos los creyentes en Cristo que han nacido de nuevo y su vida ha sido transformada, se bautizan como un símbolo de que han muerto al pecado y ahora viven para Dios. Pues mire, ahí está ese río. Lo hacemos, hagámoslo. Pararon ahí, pusieron los frenos y ahí se bautizó ese hombre. E inmediatamente Felipe desapareció de sus ojos y él siguió gozoso su camino. ¿Verdad que hay una gran diferencia entre los griegos y este hombre funcionario, un hombre político que decidió, miren, entender lo que estaba leyendo? Qué importante, hermanos, es que entendamos la Biblia cuando la leamos. Qué importante es que anotemos cuando estemos oyendo un sermón, que anotemos si hay alguna cosa que no le entendamos y le pidamos al Espíritu Santo sabiduría para entender las cosas. Qué importante es que busquemos ser edificados en la palabra asistiendo al CCDL, al Centro de Capacitación y Desarrollo de Líderes, recibir esas clases, recibir las clases del Instituto Bíblico. Ya vamos a comenzar nuevamente otros ciclos y vamos a abrir un primer ciclo también para los que quieran comenzar. Qué importante es eso. Qué importante es que usted vaya a las células, a los grupos familiares, donde usted va a recibir una clase y también van a orar con usted y por sus necesidades, y van a convivir como una familia. Qué importante es que lo hagamos y no solo nos acostumbremos a venir el domingo a las 8 o a las 10:30 y hasta ahí nomás. ¿Sabe qué? No nos vamos a nutrir muy bien. Y usted y yo tenemos que conocer a ese Dios poderoso. La enseñanza de Felipe, desde la promesa de Isaías hasta el bautismo, logró un impacto en la vida de este hombre que se fue con gozo para Etiopía, siendo un portador de buenas noticias para esas personas que estaban ahí. Amén. En cambio, los griegos se quedaron hasta ahora ignorantes de la palabra y miren cómo están en una grave crisis económica. ¿Todo por qué? Porque confían en su sabiduría y no en la sabiduría de Dios. Entonces, el primer caso, oye la palabra de Dios y no la entiende. Veamos el segundo caso. Volvemos nuevamente al Evangelio según San Mateo. En el capítulo 13, versículos 20 y 21, ¿qué dice? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con mucho gozo. Amén. Le gustó el mensaje, sintió que Dios le habló, qué bonito. Le entendí lo que dijo, aquí escribí un montón de cosas, esto está bueno. Man. Y después que dice el 21, pero no tiene raíz en sí, dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué pasa? Tropieza. Muy bien. Oye la palabra, la recibe con gozo, la semilla cae entre las piedras, pero al caer entre las piedras la raíz no logra profundizar, no tiene profundidad espiritual. Por lo tanto, cuando hay una variación climática, o hay demasiado calor, o hay demasiada lluvia, por estar muy superficial y por no tener una raíz profunda, es desarraigada rápidamente por cualquier problema y tribulación que la planta encuentra y que se aplica muy bien a la vida de todos nosotros. Hermano, usted y yo tenemos que profundizar en la palabra. Tenemos que estar inmersos en la palabra. La palabra de Dios compara
a los hijos de un justo como las palmeras. Aquí tenemos sembradas 2 palmeras que nos trajeron las semillas desde Israel. Y ellas, para que usted pueda ver, usted ve un crecimiento muy lento en ellas, me parece que como que no quieren crecer. Pero lo que pasa es que la raíz de ellas es la que se profundiza mucho. Y cuando está ya en lo más profundo, empieza a crecer lo demás que está en la superficie, que es lo que usted y yo podemos ver. Por eso usted cuando ve las noticias de los huracanes en la Florida, ¿verdad? Y usted ve que los palos de coco solo le hacen así, ¿verdad? Solo se mueven en medio de la tribulación. Pasa Katrina y solo le hacen así. ¿Entiendes? Pasa cualquier otro ahí, pasa un varón también, porque hay nombres de varones. Y solo se mueven. Y soportan la terrible tempestad. Vienen los terremotos, ahí siguen, solo se mueven. ¿Vieron las noticias del sismo en Costa Rica? Los palos de coco solo así le hacían, como que estaban bailando, ¿verdad? Pasó el sismo, ahí se quedaron. Y los edificios que el hombre construye se vienen abajo. Porque su raíz está profunda. ¿Y sabe que aunque seamos cristianos vamos a tener dificultades? Sí. Nuestra fe va a ser probada. Y por eso usted debe de profundizar en el conocimiento de Dios y la palabra de Dios en su relación y armonía con el Espíritu Santo, para que cuando venga la aflicción, la persecución y los problemas, eso no lo haga tropezar. ¿Cuántos retrocedieron cuando llegó a la casa con la buena noticia de que ahora era cristiano? Y como dijo nuestro hermano William hoy en la mañana a las 8, y llegó, ve, ya te diste loco vos. Ve, ya te arruinaste vos. ¿Qué andas haciendo donde esos come gallinas vos? Hoy solo gallina me vas a pedir y ves de que no hay. Solo gallina roja, frijoles. Y a muchos los han marginado, a muchos los han desheredado, por causa de que han entrado a una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. La raíz es de corta duración, por causa de las piedras. La aflicción, la persecución y los problemas lo hacen tropezar. Gracias a Dios que en nuestro pequeño país del Salvador no hay persecución ahorita como en aquellos tiempos. Si no, a saber a cuántos les estaría predicando hoy. ¿Qué tal si al salir aquí de la ciudad los registraran a todos y cada quien que trajera Biblia lo llevaran preso? ¿Qué haría usted? 2 cosas. No, mejor no voy. 2, no voy a llevar la Biblia, de todos modos allá ponen los textos. ¿Sabe que cuando las situaciones son difíciles vamos a ver si realmente somos cristianos o no? ¿Quieren ver un ejemplo? Colosenses, busquen a Colosenses. Quiero presentarles a alguien aquí, quizás no lo habían leído, lo habían pasado por alto. Realmente no llama tanto la atención porque es una persona que tuvo una conversión imaginaria. Colosenses 4:14, ya terminando ahí la carta, Pablo dice, os saluda Lucas, el médico evangelista, el médico amado, ¿y quién más lo saluda? Y Demas. Amén. ¿Ya conocen a este Demas ustedes? ¿O está de más? Demas es la abreviatura de Demetrio. No crean que es Demetrio el gladiador, ¿verdad? Y este significa que pertenece a Deméter, o sea que fue consagrado a la diosa griega Deméter. Y aparece aquí este hombre a la par de Lucas. ¿Sería que ellos eran amigos? ¿O qué es lo que había fomentado aquella comunión entre Lucas
y este hombre llamado Demas. Veamos qué dice Pablo en su carta a Filemón. Busquen a Filemón. Le parece raro el nombre, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. Después de Tito. En los versículos 23 y 24, ve ahí qué dice. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, ¿quién más? Demas y Lucas, mis ¿qué? Colaboradores. ¿Oyeron eso? ¿Qué era Demas? Era un integrante del equipo evangelístico del apóstol Pablo. ¿Amén? Y él estaba preso, pero ellos seguían, ¿qué? Predicando la palabra de Dios. Demas, a pesar de que andaba con ellos, de que oía la palabra de Dios, no había echado raíces profundas en su vida espiritual. Y cuando la iglesia de Jesucristo es perseguida por el emperador Nerón, el emperador romano, ¿sabe qué es lo que hizo Demas? Veamos qué hizo, segunda de Timoteo 4. Versículo 10. Leemos desde el 9 para que veamos la unidad. Pablo dice ya terminando esta carta a Timoteo, le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Este hombre se fue por la tangente, amando más al mundo, porque dijo: bueno, hoy Nerón está persiguiendo a la iglesia, está persiguiendo a los cristianos, los están matando, y yo estoy joven para morir. Así que miren, agarró sus maletas y se fue. Qué tremendo es poder entender esto, que hay personas que habiendo visto y habiendo oído, se han apartado de los caminos de Dios. Primera de Pedro 5. Pedro le escribe a los hermanos de Asia Menor que están siendo afectados por la persecución del emperador romano. Estaban siendo afligidos por lo que estaba pasando, no era fácil. No se podía decir que era cristiano públicamente porque eso significaba la condena de muerte. Y él les dice, de los versículos del 6 al 10, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe que Él cuida de nosotros, hermano? Ellos estaban ansiosos porque los estaban persiguiendo. Y les dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este es Nerón. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo cantamos hoy, ¿verdad?
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En la tribulación, en la angustia, en la aflicción, hermanos, usted puede estar confiado en el Señor. Y no vamos a retroceder. Hay personas que han dicho, y tal vez usted lo ha oído, caramba, dicen que cómo han cambiado las cosas. Solo fue que me hiciera cristiano y ahora más problemas tengo. ¿Han oído eso? Más dificultades tengo ahora. Parece que estaba mejor como estaba antes. Aparentemente. El enemigo está detrás de todo eso, ¿para qué? Para zarandearlo y arrancarlo de esa relación personal con Cristo. Pero usted debe decir lo mismo que dice aquí la Escritura en Hebreos, capítulo 10, versículo 35 en adelante. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Oyó eso, hermano? No deje de confiar en Dios en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de la angustia. Siga confiando en Dios, porque hay un galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire, mucho cristiano murió, pero su muerte abonó para bendición de los propósitos de Dios. Lo vimos el domingo pasado con Esteban, el primer mártir. Murió y a través de eso viene una persecución, pero por la persecución la palabra de Dios corrió por todo ese mundo conocido. Y muchos fueron salvos. Amén. Y dice después: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿En qué lado está usted? ¿Está en el lado de los desertores o está en el de los que están firmes, pase lo que pase y venga lo que venga? Como cristianos, les dije antes, podemos tener problemas, y tal vez problemas peores que los que tienen los demás. Pero la diferencia estriba en que con los no cristianos es que Dios está con nosotros y Él nos dice: hijo, hija, no temas, yo te ayudo. Amén. Así que si Él nos dice que Él nos ayude, confíe en Él y espere en Él, y Él va a hacer algo muy importante. Deje que esa raíz penetre en lo más profundo, quite esas piedras que están estorbando de su vida y deje que esa raíz entre a lo más profundo. Y ahora vamos a ver el último caso para terminar. Vamos a Mateo 13 nuevamente. Veamos el 22. Mateo 13, versículo 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, o sea, el sembrador tira la semilla, y en el corazón del hombre hay muchos espinos. Dice: este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Amén. El afán. El tercer caso es el que oye la palabra y el afán de este siglo y el engaño de las riquezas son como espinos que cuando brota la palabra, la semilla, la planta brota, esa planta de vida es ahogada por aquellos espinos.
Todos tenemos que trabajar, ¿verdad? La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Dios no bendice al haragán. Dios no bendice al perezoso o a la perezosa. Dios bendice al trabajador esforzado. Amén. Pero eso no quiere decir que usted se va a matar trabajando. ¿No vieron eso? ¿Verdad que hay gente que le pasa eso? Trabajamos más de la cuenta, pero tal vez porque tenemos cuentas que pagar. Según la ley tenemos que trabajar 8 horas diarias. Amén. Y si hay extras, pues tienen que pagárselas el doble. Pero físicamente nosotros no podemos trabajar más de lo debido, porque eso va a tener graves repercusiones físicas en nosotros. Pero hermano, mire hoy que todo ha subido. Sube el agua, sube la energía eléctrica, sube la canasta básica y el salario no sube. Entonces yo tengo que rebuscarme para ver si por otro lado, a ver qué consigo para ir cubriendo todos mis gastos. Y además, mi hijo que tiene 3 meses de edad, algún día va a ir a la universidad. Sí, pero aquí que llegue. Y caemos en el afán y la ansiedad y ponemos todo eso antes que Dios, y Dios nos dice, miren, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas van a venir por añadidura. Eso no quiere decir que se va a ir una hamaca, ¿verdad? Yo estuve el domingo en la iglesia, ahora voy a estar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado en la hamaca, esperando que Dios supla todo. No, no es así. No es así, hermano. Vaya a trabajar, hombre. El domingo es día de reposo para que usted tenga reposo en Cristo, se alimente de la palabra, cobre fuerzas, se anime y siga adelante, aunque las cosas alrededor, económicamente hablando, no anden bien. Pero usted confíe en que Dios está con usted todos los días. Dios le va a proveer, porque el justo por la fe vivirá. Y no caiga en el engaño de las riquezas de este siglo, porque eso ahoga la palabra. Hay mucho afán por hacerse rico. Hágase rico en 6 meses y le venden el libro. Y en ese libro le aparece la clave para 1 mes. Ay, me faltan 5. Y compre el otro libro. Ahí lo tiene. Total, que usted le está sacando el pisto. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice. Y los corintios habían caído en eso también. Tenían ese problema. Y adoraban al dios Mamón, que es el dios de la riqueza. Porque ¿quién no quiere ser rico? ¿Hay alguien aquí que no quiera ser rico? Ya ve que todos quieren ser ricos. Y no cae mal, ¿verdad? Si la riqueza trae comodidades. Pero es mejor ser ricos en fe. Y que Dios nos supla cada día lo necesario, lo que nosotros necesitamos. Porque si usted viene a la iglesia porque ha oído que Dios es el dueño del oro y la plata y todo lo que existe, es cierto. Amén. Porque Dios tiene para mí vida abundante. Porque yo voy a hacer muchos milagros y prodigios en el Señor, y eso me va a traer abundantes riquezas. Usted está equivocado. ¿Oyeron eso? ¿Quieren ver el ejemplo? Busquen conmigo en el libro de los Hechos.
Hechos, capítulo 8. Como consecuencia de la muerte de Esteban, Felipe fue llevado a salir de Israel, fue a Samaria, en Samaria predicó y después siguió predicando, le ministró al etíope, pero también impactó una vida, pero las cosas no salieron bien. Hechos capítulo 8, desde el versículo 4 leemos. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué estaba pasando ahí? Habían muchos milagros. ¿Oyeron eso? ¿A quién le gustan los milagros? Sí. Dios hace milagros. El diablo también, que Dios lo reprenda. Amén. ¿A quién le gustaría ser un instrumento para que Dios hiciera milagros? Es poquito, ¿verdad? ¿Sabe que ese es un don de Dios? A través del Espíritu Santo, Dios lo puede usar a usted para que haga un milagro. Amén. Pero lo va a usar cuando conozca más bien su corazón. Y dice, versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad, en Samaria, y en el 9 quiero llamar la atención de esta historia, miren. Pero allá en Samaria, era originario este hombre de la ciudad de Gita, en Samaria, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Oyeron eso? O sea, él se hacía pasar como que era alguien muy importante dentro de la magia. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿qué es lo que decía la gente cuando lo veía a él? Este es el gran poder de Dios. ¿Se da cuenta qué confundida estaba la gente? Muy bien. Y desde ahí le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, oiga esto, estaba siempre ¿con quién? Subrayo esto, ¿con quién estaba Simón? Con Felipe, subrayo eso. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba perplejo, estaba asustado. Y caramba, y este Felipe yo no lo vi en la escuela de magia. Yo no lo vi ahí con Mandrake ni Lotario a este. Pues, ¿y de dónde es que hace estos milagros este hombre? ¡Qué bárbaro! Este hace muchas cosas que yo no las hago. Y dice la Biblia en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a 2 de los apóstoles. Recuerden, Felipe era un diácono que salió de la iglesia, y ahora vienen 2 apóstoles, Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? La plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús,
En otras palabras, en la autoridad de Cristo, o como Cristo dijo. Y entonces les imponían las manos y los hermanos recibían ¿qué? Al Espíritu Santo. Versículo 18, vea esto. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo él? Les ofreció ¿qué? Dinero. Quizás con una mordidita que les dé a esto, voy a conseguir lo que yo quiero. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Me da la impresión aquí, con mucha certeza, que de todos los que estaban ahí, que les imponían manos, él no recibía este regalo. Y veía que otros hablaban en lenguas y adoraban a Dios llenos del Espíritu. Y quizás, bueno, ¿y qué pasa? Y a mí yo no tengo esto. Ay, ya sé cómo voy a hacer. Voy a pagar entonces. Voy a hacer un pacto. Hoy está de moda eso, ¿verdad? Mire Pedro, mire Juan, voy a hacer un pacto. Les doy $1000 para que hagan un templo. Y ustedes me dan el Espíritu Santo para que cuando yo ore por otros también, estos se les pase a aquellos. Y dijo, ya estuvo el negocio, ¿verdad? Entonces, versículo 20, vea lo que Pedro le dijo. Vea lo que es el discernimiento espiritual en acción. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, que el regalo de Dios, se obtiene con dinero. Los regalos de Dios no se compran, ni se venden. Son regalos de Dios, es un don de Dios. Quiere sanidad, es un regalo de Dios. Amén. Quiere el perdón, es un regalo de Dios. Quiere que su familia se convierta, es un regalo de Dios. Pero usted no va a comprar nada de eso. ¿Oyeron eso? Ya que está de moda eso hoy. Que la gente anda comprando milagros por ahí. Ahí lo ven en la televisión, ¿ven? Tenga cuidado que no todo lo que brilla es oro. Y le dice, versículo 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, como quien dice, vos estás más perdido que Adán en el día de la madre, papito. Te fuiste mal. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sabes por qué no has recibido la llenura del Espíritu Santo? Tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sabes por qué no vas a llevar esa bendición a otros? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y Dios es el que pesa los corazones. Y Dios conoce el corazón suyo y el mío también. Y le dice en el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ve el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. ¿Cómo estaba ese disque hermanito, hermano? Estaba mal. ¿Oyeron eso? Estaba mal. Y solo a la par de Felipe andaba, y solo con Felipe andaba, pero estaba mal. Estaba con raíces de amargura, porque no podía recibir lo que él quería, ni comprándolo, y aparte de eso tenía ataduras espirituales, producto de que él era un brujo. Entonces, su conversión fue imaginaria. ¿Quieren saber algo más de él? Muy bien. Simón de Gita, Samaria, hechicero, padre del gnosticismo, que todavía está hoy, él era gnóstico, practicaba la magia negra. Él es el fundador de lo que ahora se conoce como simonianismo. Para los que escriben lo voy a mencionar despacio. Simonianismo es una antigua secta gnóstica en donde Simón
era considerado Dios. Lo comparaban a él y decían que él era Zeus en forma humana. ¿Oyeron eso? Por eso la gente la tenía engañada porque creía que era algún grande. Y ese grande era Zeus, el dios que tenían los griegos y los romanos, que era Júpiter también. Entonces él fundó esta secta del gnosticismo, ya que tenía poderes mágicos. Había entrado a la magia, había entrado en tratos directos con Satanás y sus demonios que obraban en él haciendo magia. Y él hacía cosas extraordinarias. ¿Oyeron eso? Por el poder que le confería el maligno, hacía cosas sobrenaturales. Según los registros que se tienen históricos de otros personajes que ya les voy a mencionar, este hombre hacía que alguna estatua caminara. Este hombre se podía revolcar en el fuego y no le pasaba nada. Este hombre levitaba, se levantaba en el aire y bajaba y les decía a la gente, yo puedo volar. Y cuando la gente veía eso decía, wow, este es un grande, este es un poderoso. De aquí viene el pecado de simonía, que consiste en pagar por obtener prebendas o beneficios eclesiásticos o espirituales. Muy de moda hoy, ¿verdad? Con el evangelio de la prosperidad. Done 100, el Señor le va a dar 1000. ¿Qué le parece eso? Estamos igual que antes, ¿verdad? No han cambiado las cosas porque el diablo no puede cambiar las cosas. Él siempre saca las mismas cartas. El único que tiene la creatividad es Dios, porque Él hizo todas las cosas. Y también, hermanos, como lo dije antes, Simón no creyó a Jesucristo. ¿Oyeron esto? Sino que creyó ¿a quién? A Felipe. ¿Me doy a entender, hermanito? Fíjense bien. ¿A quién predicaba Felipe? A Cristo. Hacía señales, milagros y prodigios por el respaldo de Dios. Y aquel hombre le creyó ¿a quién? A Felipe, y se le pegó a Felipe y andaba con él para allá y para acá. Pero no creía a Cristo. Es cuando usted cree al pastor y se le pega al pastor y sigue el pastor, y si el pastor se va, usted se va también, que le vaya bien. Mejor que no se quede aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted sigue a un hombre y usted tiene que seguir a Cristo, no a los hombres. Y este Simón seguía a Felipe por conveniencia. ¿Oyeron eso? Por conveniencia, porque él quería saber el origen de aquel poder, porque cuando él hacía esos milagros decían, el gran poder de Dios, como decían los viejitos antes, cuando caía un gran rayazo, mi abuela decía, el gran poder de Dios. Y estos decían, cuando este brujo hacía algo, el gran poder de Dios, decían. Y llega Felipe, y ahora, ¿y este poder de quién es? Llegó la competencia, donde llega la luz, las tinieblas se van. Amén. Y este hombre sale vencido y dice, sí, yo estoy derrotado, este salió mejor que yo, pero yo quiero lo que este tiene. Yo quiero lo que este tiene, pero no quería dejar su vida pecaminosa. No quería quemar los libros de magia negra que tenía ahí. No quería dejar de hacer ejercicios respiratorios que le traían sabiduría. No quería buscar la sabiduría en Cristo, sino que quería seguir haciendo lo demás. O sea, fue una conversión realmente que no trajo nada bueno. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que Pedro pudo reconocer todo eso. Algo más acerca de él. Justino Mártir, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, fueron contemporáneos
de Pedro, de Juan, de Pablo y de Simón. Ellos lo conocieron y en sus escritos históricos que han quedado, ellos dan referencia de este hombre, de Simón, y a él lo consideraron un infiel, un traidor, un hombre deshonesto y un hombre demasiado peligroso. ¿Por qué era muy peligroso? Porque aparentaba, oiga bien, aparentaba ser un cristiano poderoso, pero era un cristiano a su manera. Amén. Y aquí no hay cristianos a su manera. Tenemos que ser cristianos a la manera de Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Solo en Él vamos a cambiar. De otra forma no lo vamos a poder lograr. Amén. Este hombre también, en uno de sus viajes a Alejandría, compró a una prostituta llamada Helena y la hizo su asistente. Y usted se fija que todos los magos tienen asistentes, ¿verdad? Y la mayoría son mujeres, ¿verdad? Amén. Veía hace poco un caso de uno de que el asistente de él era la esposa, ¿verdad? Y dijo que él iba a cerrar y realmente en uno de sus trucos, ¿verdad? Porque este no era mago, ese era truco, salió cortando de verdad a la esposa, fíjate. Yo creo que ya le había volado a ojo a la otra asistente quizá. Entonces, este hombre andaba haciendo ese tipo de actividades siempre, pero siempre encontró la oposición de Pedro, y en este operaba el discernimiento espiritual, y Pedro le dice, mira, tú estás muy estorbado espiritualmente, tú estás mal espiritualmente. Óigame, si usted ha entrado a prácticas de magia, usted va a estar siendo atormentado por eso. Si usted ha jugado la ouija, si usted le ha gustado el horóscopo, o ha escrito el horóscopo, le han pedido el horóscopo, ya lo pidió el del otro año. Si usted le han leído las manos, le han tirado las cartas, usted ha entrado a la brujería, le gusta el péndulo, busca la adivinación, usted está en problemas. Usted está en serios problemas. Usted está atado así como estaba este hombre. Está, dice, en prisión de maldad. Este verbo significa ligadura, cadena de prisión, o en otras palabras, estás encarcelado. Espiritualmente estaba él encerrado y afectado por toda esa influencia. ¿Cómo acabó este hombre? Como acaban todos los que andan haciendo estas cosas. En el libro apócrifo del Tercera de Pedro hay una historia donde este hombre fue a Roma y ahí estaba Pedro y otros de los discípulos en Roma, y este Simón quiso demostrarle al emperador romano el gran poder que había en él. Y empezó a levitar delante de aquel hombre y le dijo, mira Nerón, nombre de Chucho, ¿verdad? Empezó a levitar y le dice, mira, es cierto que tú eres el emperador y tienes dominio sobre muchas naciones, muchas tribus, muchas lenguas, mira, pero vos no podés volar, le dijo. Yo sí puedo volar, mira. Y se levantó levitando aquel hombre. ¿Sabe quién está detrás de la levitación? Son los demonios. Yo le pregunto, usted ve a los ángeles, no a la ciudad de Los Ángeles, a los ángeles de Dios, ¿los ve usted? ¿Los ve usted? No, ¿verdad? ¿Usted ve a los demonios? No. ¿Sabe por qué no los ve? Porque son seres espirituales. ¿Oyó eso? Seres espirituales. Y el único que puede abrirle los ojos espirituales para verlo, no es que se ponga los cheles de un perro en los ojos, porque así decían antes, ¿verdad? Ponete los cheles de un perro para que veas la carreta chillona, para que veas al cipitillo, para que veas al cadejo, a la ciguanaba. Y la gente ponía los cheles, ¿va? Y después andaba todo cheloso con una conjuntivitis y no veía nada.
El único que puede abrirle los ojos espirituales a usted es Dios. Eliseo le pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales a Giezi y le dijo, abrirle los ojos a este para que vea que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Dios le abrió los ojos espirituales y vio carros de fuego alrededor de ellos con ángeles cuidándolos a ellos, así como nos están cuidando a nosotros hoy. Amén. No necesitamos verlos, la palabra lo dice, que están para ayudarnos a nosotros, y yo lo creo. Amén. Y este le decía, mira, puedo volar. ¿Y sabe qué hicieron Pedro y Juan ahí? Los que estaban ahí empezaron a orar. Señor, atamos toda fuerza del maligno y toda brujería, y reprendemos esos demonios que están levantando a ese hombre. Y al momentito, miren, el que volaba se vino de boca, cayó enchutado en la tierra, y cuando vieron la demás gente que estaba ahí de espectadora, este nos está engañando, lo agarraron a pedradas y lo mataron ahí. Así terminan todos aquellos que andan fingiendo y quieren ocupar el evangelio para su propio beneficio. No necesitamos tener una conversión imaginaria, necesitamos una conversión real. Amén. Y disfrutar de la presencia de Dios y la comunión con Él. Y me gusta cómo termina esta parábola en el versículo 23 de Mateo 13. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Yo le pregunto, ¿y es usted buena tierra? ¿O es duro su corazón como el camino? ¿O está lleno de piedra su corazón? ¿O está lleno de espinos su corazón? ¿O es una tierra negra, fértil, nutritiva? Y dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la producción. Tiró una semilla y lo produjo, ¿cuánto? 100, 60, 30, amén. Esa es la producción. De 1, 100, 1, 60, 1, 30. ¿Y usted qué ha producido en su vida? Para eso tenemos que estar, miren, en Cristo, para dar fruto. Si permanecéis en mí, dice el Señor, vamos a dar ¿qué? Mucho fruto. Pero si no estamos en Él, no va a haber ningún fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Así que yo le digo en esta mañana, cuidado con las conversiones imaginarias. Amén. Imaginarias. Todo está en la mente. Toda conversión en Cristo produce cambios. Y si usted no ha cambiado, si usted sigue siendo el mismo o está peor que antes, usted está en problemas. Usted necesita hacer un cambio. Y ese